Bienvenidos a esta inmersión analítica, un espacio de reflexión diseñado específicamente para filósofos introspectivos y mentes que buscan pausar el ruido exterior. Un saludo. Técnica del silencio contemplativo. Fijemos la atención en el objeto que tengamos más cerca ahora mismo. Miremoslo con detenimiento. Y ahora intentemos no pensar en su nombre ni en su utilidad durante los próximos 10 segundos. La mente se revela casi de inmediato. Y bueno, hoy nuestro análisis a fondo se adentra en un documento interno sumamente inusual. No estamos ante un artículo académico clásico, sino ante la arquitectura de un guión de YouTube para un episodio piloto titulado Filosofía Natura. Sí, y lo verdaderamente complejo de este texto es que se autodefine en sus propias notas como un thriller filosófico. O sea, no busca divulgar información de manera pasiva. Claro. No es una clase teórica. Para nada. Busca someter a quien lo observa a un experimento psicológico en tiempo real. Los apuntes de diseño de este documento revelan una ambición puramente dialéctica. A ver, el objetivo central de este guión es fracturar la comodidad intelectual de la audiencia. Obligarla a enfrentarse de forma empírica, casi física, a las tesis del filósofo Ludwig Wittgenstein. Efectivamente. Y nuestra misión en esta exploración es diseccionar la anatomía de esta trampa cognitiva. Nos vamos a centrar muy específicamente en descubrir cuál es el momento de mayor riesgo narrativo de toda la pieza audiovisual y cómo el director pretende sostener ese abismo. Y también analizaremos de qué manera el uso calculado de las pausas y el silencio absoluto opera como un bisturí sobre la percepción de quienes están al otro lado de la pantalla. Eso es, porque para comprender la magnitud de ese riesgo narrativo, primero tenemos que observar cómo el guión prepara el terreno, cómo teje esa red antes de dejar caer el peso de la premisa. Bueno, el arranque del vídeo prescinde de cualquier artificio clásico de retención de audiencia. No hay música trepidante, no hay cortes rápidos. El documento especifica una apertura con textura ambiental, y a nivel psicológico esta decisión busca abrir un bucle cognitivo sin resolución. Se advierte a la audiencia que su forma de percibir la realidad está a punto de ser alterada, pero se hace desde una pausa. Un silencio inicial de 3 segundos. Exacto. 3 segundos que desarman esa armadura cínica con la que solemos consumir contenido digital. Y ese silencio inicial es la primera grieta. O sea, el guión necesita que la mente reduzca sus revoluciones para poder introducir su premisa fundamental, que en el fondo es una tesis de supervivencia. Claro. El documento argumenta que el cerebro humano es por encima de todo una máquina diseñada para la eficiencia energética y la detección de amenazas. Nombrar todo lo que nos rodea constantemente no es un capricho literario. Es un mecanismo evolutivo puro y duro. Eso es, categorizar un objeto nos permite archivar su nivel de peligro y dejar de procesarlo visualmente. Es un atajo cognitivo velocísimo. Pero el guión subraya que este atajo tiene un coste oculto inmenso. Un filtro que casi nadie percibe en su cotidianidad. Y es exactamente ahí donde se introduce la piedra angular del ensayo. La máxima de Wittgenstein. Sí. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y claro, esta cita funciona como un ariete contra la certeza de quien observa. Nos obliga a cuestionarnos si lo que vemos es la realidad cruda o simplemente un mapa prefabricado. Es un cuestionamiento muy severo sobre la percepción. Totalmente. Para aterrizar esta idea abstracta, pensemos en la analogía de un sistema operativo. Quienes usamos un ordenador en nuestro día a día jamás interactuamos con el código fuente subyacente. Con esa amalgama incomprensible de unos y ceros, claro. Exacto. Interactuamos con una interfaz gráfica muy simplificada, mediante carpetas, iconos, ventanas. Lo que plantea este guión es que el lenguaje opera exactamente como esa interfaz gráfica. Es una analogía muy precisa. No experimentamos el universo en su totalidad caótica, sino que experimentamos el modelo simplificado y digerido que nuestro idioma ha compilado para nosotros. Las palabras serían los íconos del escritorio de nuestra mente. Claro, y esta analogía del sistema operativo ilustra perfectamente la barrera epistemológica que el texto intenta evidenciar. Si el lenguaje es la interfaz, estamos atrapados en sus parámetros. Atrapados por completo. Y lo que eleva el rigor de este diseño audiovisual es que no se conforma con proponer esta tesis de Wittgenstein como un simple ejercicio mental. El texto exige que la audiencia valide la teoría empíricamente. La obliga a intentar apagar esa interfaz gráfica.
Y esto nos conduce directamente al núcleo dialéctico del documento, a lo que los propios apuntes internos catalogan como el momento de mayor riesgo narrativo de todo el experimento. Y aquí la tensión se vuelve palpable. O sea, una vez sembrada esta incomodidad conceptual sobre la falsedad de nuestra percepción, el guión empuja a la audiencia al vacío de forma muy abrupta. Rompe la cuarta pared por completo. Sí, altera el contrato tácito del consumo de vídeo. Quien mira deja de ser un espectador pasivo y se convierte en el sujeto de prueba. Las instrucciones visuales se reducen a un minimalismo extremo con letras blancas sobre un fondo negro absoluto. Y el reto físico parece inofensivo sobre el papel. Se pide observar un objeto cualquiera del entorno durante 10 segundos, con la única condición de no pronunciar mentalmente su nombre. Todo esto acompañado de 10 segundos ininterrumpidos de audio ambiente. Sin voz, sin música, sin distracciones de ningún tipo. A ver, detengámonos a analizar la gravedad de esta decisión desde la perspectiva del diseño narrativo. En el ecosistema audiovisual contemporáneo, que está regido por estímulos constantes y cortes cada pocos segundos, exigir 10 segundos de silencio crudo y concentración sostenida es un acto de inmolación algorítmica. Es un riesgo narrativo superlativo, sin duda. Si el silencio no está justificado, si la tensión decae lo más mínimo, la persona cierra el vídeo y el experimento fracasa irremediablemente. Sin embargo, el documento confía en que si se logra sostener este abismo temporal, se genera una inmersión psicológica inquebrantable. Porque este silencio no es una ausencia de contenido. Exacto, es el contenido en sí mismo. Las pausas obligan a quien nos escucha a experimentar la tesis de Wittgenstein en su propia biología, fracasando al intentar silenciar las palabras. A ver, analicemos el mecanismo de ese fracaso porque me parece fundamental. Si lo trasladamos al terreno de las artes escénicas, es como un actor teatral que realiza una pausa incómodamente larga en el escenario. Una pausa tensa. Claro. O bien domina la sala entera con una gravedad absoluta, o destruye la obra porque el público empieza a carraspear y a desconectar. Totalmente cierto. Pero en el terreno cognitivo que plantea Filosofía Natura, la pregunta es, ¿por qué nos resulta tan angustioso sostener este silencio crudo? ¿Qué es lo que ocurre fisiológicamente cuando el cerebro intenta mirar una simple taza de café y le bloqueamos el acceso a la etiqueta taza? Pues lo que ocurre es una fricción cognitiva severa. El cerebro entra en un estado de procesamiento abierto continuo. O sea, al mirar la taza, los fotorreceptores envían la información visual y el cerebro busca instintivamente en su base de datos neuronal la etiqueta correspondiente. Para cerrar el proceso, ahorrar energía y pasar a otra cosa, claro. Exactamente. Y al bloquear conscientemente esa etiqueta, le negamos al cerebro su mecanismo de cierre. Queda consumiendo energía, generando una ansiedad sutil pero ineludible. Ya. William James, que fue uno de los pioneros de la psicología, lo explicaba mediante el concepto de la corriente de conciencia. James sostenía que el pensamiento humano no es una sucesión de bloques aislados, sino un flujo ininterrumpido. El lenguaje es el cauce que da dirección a ese río. Entonces, al exigir esos 10 segundos de observación sin lenguaje, el guión está pidiendo a la audiencia que construya un dique en medio de esa corriente de conciencia. Exacto. Y romper ese flujo continuo nos deja expuestos, nos arrebata la red de seguridad de nuestras categorías lingüísticas y nos obliga a enfrentarnos a la crudeza de la materia sin domesticar. Y ahí está la clave. El silencio sostenido en este punto del vídeo es la prueba irrefutable de nuestra dependencia absoluta de las palabras para tolerar la existencia del mundo. Es que esa vulnerabilidad es intensa. Y claro, si dejas a la mente en ese estado de intemperie cognitiva, el instinto primordial va a ser la huida. Entonces, ¿cómo consigue el guión que la audiencia no abandone la experiencia tras esa fricción tan severa? Bueno, aquí es donde el diseño narrativo ejecuta un movimiento de reenganche muy preciso. Tras someter a la audiencia a esta incomodidad, el narrador regresa para validar la experiencia. Crea un vínculo de complicidad intelectual asumiendo lo que acaba de pasar, ¿no? Eso es. Admite que la mente intentó nombrar el objeto desesperadamente, pero introduce un matiz. Si por una mínima fracción de segundo la persona logró suspender el lenguaje, lo que experimentó no fue un vacío, sino una percepción encarnada pura. Y es en esta fase de validación donde el documento introduce el marco teórico de Francisco Varela, el biólogo y filósofo chileno, y su concepto de la cognición encarnada. Un concepto fundamental para este análisis. Sí,
Varela argumenta con rigor que el pensamiento no es un fenómeno computacional aislado que ocurre únicamente dentro de las paredes del cráneo. La cognición es un proceso dinámico que emerge de la interacción física y visceral entre el organismo y su entorno. O sea, experimentamos la temperatura, la textura y la presencia del mundo a través del cuerpo mucho antes de que el córtex prefrontal logre formular el concepto abstracto para clasificarlo. Claro. Y el guión utiliza el pánico del silencio anterior como prueba empírica de esta cognición encarnada. La incomodidad demuestra que hay un abismo entre sentir el mundo y narrar el mundo. Gracias por visitar Filosofía Natura.